Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal podcast de Ni tan Healthy ni tan Fit. Como sabéis, mi nombre es Ana y vengo aquí a hacer mis reflexiones como nutricionista y persona, y en concreto hoy a compartir con vosotros una visión o una interpretación de un trastorno alimentario que es la anorexia nerviosa desde un punto de vista evolutivo, antropológico, y que por lo menos yo nunca antes había oído hablar de él. Hace tiempo, una chica que me conoce a través de Instagram me sugirió que viese el vídeo de esta mujer, que no sé exactamente si es psicóloga o si es antropóloga. Os pondré su página web en la cajita de información. Siempre también ponemos los links en el podcast. Y yo lo que os voy a contar es su interpretación de la anorexia nerviosa, porque me parece súper interesante, no solo para entender este fenómeno, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, yo nada más lejos puedo estar de la anorexia nerviosa, Dios mío, ¿qué me viene a contar a mí esta mujer? Pero creo que nos puede ayudar a todos a entender cómo nuestra conducta viene determinada por algo mucho más distal de lo que a veces pensamos. Y el hecho de estar redundando, como se ve con frecuencia en redes sociales, en que todo es opresión, todo es el ambiente en el que vivimos hoy en día, poco menos que cualquiera se puede volver anoréxica o obesa de un día para otro simplemente por querer imitar a alguien, pues son comentarios absurdos que acaban calando en nuestra mente y que perjudican sobre todo cuando el profesional sanitario que te atiende lo hace desde ese prisma, quedándose en lo proximal y no yendo a lo que hay más allá, ¿no? Como por ejemplo hemos hablado muchas veces en el canal en el trastorno por atracón, del que muchas veces se ha hablado. Y yo también he estado en una situación que quizá, no me gusta mucho, ya sabéis, ceñirme a los términos del manual diagnóstico de SM5, pero sí está claro que yo he pasado por épocas en mi vida de restricción alimentaria muy fuerte, que creo que en parte después desencadenaron en los atracones, eh, pero no me gusta banalizar con esto porque no es lo mismo coquetear, por decirlo de algún modo, con determinadas conductas que poner tu vida en riesgo, ¿no? Y si nos ceñimos a la anorexia nerviosa, eh, es una enfermedad o un trastorno, mejor dicho, mental, que tiene unas consecuencias muy graves para la salud. Así que entenderlo mal, lo único que nos puede traer es problemas, y no quiero banalizar con eso en ningún momento. Pero como os digo, es muy importante que nosotros mismos sepamos ir a lo distal, ¿no? Y no nos quedemos en lo que peso, lo que como, sin darle una mínima explicación a por qué estamos haciendo esto. Y también asumiendo de forma humilde que una de las cosas que el ser humano tiende a hacer es atribuirse todo a un cariz volitivo, es decir, que hacemos las cosas porque queremos, cuando eso no es así. Y la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos de un modo inconsciente. Admiramos a personas, veremos en este vídeo que la anorexia es algo que incluso socialmente puede estar envidiado hoy en día, eh, y, y cuando tú envidias eso es porque le estás dando un valor a esa conducta, pero no puedes igualarla, no puedes imitarla, porque es algo que depende, en cierto modo, de una predisposición genética y de que se activen unos genes, ¿no? Me venía a la mente la famosa frase de sin restricción no hay atracón, ¿no? O las famosas fotos a la que se han sumado pues ya muchos nutricionistas también, pues que llega el verano, ¿no? Y te sacan sus shorts, sus bikinis del año pasado en las que ya no caben y bueno, creen que nos están haciendo un favor pues diciéndonos que les da igual, ¿no? Para mí eso no aporta absolutamente nada, porque está hablando, pues bueno, que a ella le da igual, o que sea, no sé cómo se dice ahora, deconstruido para que le dé igual ganar ese peso. Pero es que, amiga, no se elige lo que te da igual y no te da igual, porque cuando tienes un cerebro que está muy predeterminado para algo,
incluso cuando muchas veces se estudia en el caso de las personas con obesidad y en gemelos, cómo tienen una mayor facilidad para oler los alimentos, para saborearlos. Es que tú no te puedes comparar con esa persona porque no sientes, no estás predeterminado para lo mismo. Entonces, este tipo de cosas realmente para mí no ayuda a la persona que tiene un problema. Quizá a esa persona sí le ayudaría tener este tipo de teorías a su alcance, ¿vale? Como hemos hablado incluso muchas veces en el canal del experimento de Minnesota. Me parece que es una teoría súper interesante y que no digo que algo se pueda juzgar solo desde un prisma antropológico o evolutivo, porque obviamente hay muchas cosas que se están mezclando, todo es complejo en el sentido de que hay muchas variables que están interrelacionadas entre sí, pero saber esto te ayuda, ¿no? Y también lo que haré es, aunque tengo el texto como traducido, porque me parece que está descrito de una forma tan buena que no quiero olvidarme nada, por eso me he molestado en traducir un texto y lo voy a estar leyendo durante el vídeo, pero voy a ir entrelazando esto con mis experiencias personales, ¿no? Y como os digo, pensar que alguien puede voluntariamente, solo porque se sienta presionado por la sociedad, pues eso, pasar a un punto de estar en un muy bajo peso y mantener eso en el tiempo, ese bajo peso que está poniendo tu vida en peligro. Es absurdo. Cualquier persona que haya intentado hacer una dieta restrictiva a nivel energético y a nivel de nutrientes, hoy en día lo que sabemos es que esa persona lo que va a acabar haciendo es, como se suele decir, saltarse la dieta, ¿no? Como hemos hablado, por ejemplo, en algún vídeo con Vicente de No Vuelvo a Engordar, en experimentos que se hacen controlando muchísimo el acceso a alimentos, las personas cuando vuelven a un hábitat en el que hay disponibilidad elevada, recuperan su peso. Entonces, no es algo que sea tan fácil de controlar, porque si no dirían, bueno, pues ya que en este experimento he conseguido bajar de peso y en esta sociedad se valora muchísimo a las personas que tienen un cuerpo muy delgado, pues yo voy a mantener esto. No es fácil para nuestro cerebro hacer eso, pero para algunos cerebros sí, para algunas mentes sí. Para algunas personas que tienen características neurofisiológicas determinadas, que activan unos genes en un contexto determinado, esto sí puede pasar. Y ya lo digo, no quiero reducir a que esto sea la verdad absoluta, pero sí quiero compartirlo con vosotros, ¿vale? Y como os digo, pues en la cajita de información ya os dejo el enlace a esta página web porque también hay recursos para familiares que los podéis traducir por si conocéis a alguna persona que los puede necesitar. Y es importante empatizar como sociedad con otras formas de ver el mundo, ¿no? Que estas no se eligen, no son unas gafas que te quitas y te pones, sino que son con las que tú naces. Empiezo a leer y yo iré haciendo pausas para comentar, ¿vale? Los trastornos alimentarios y la obesidad son difíciles de entender y difíciles de tratar. Los pacientes con anorexia nerviosa pueden morirse de hambre. La mayoría de las personas con obesidad recuperan el peso perdido al hacer dieta de 5 años después. Las personas con bulimia nerviosa y trastorno por atracón comen comida o comen en contra de su voluntad, ¿no? Por lo general, los investigadores y terapeutas ven estos problemas como el resultado de problemas psicológicos, de malas decisiones, estándares de belleza, disfunciones neurobiológicas o diferencias individuales en el autocontrol. Este espacio web desafía esas visiones tradicionales de los trastornos alimentarios y la obesidad y argumenta que analizar la anorexia nerviosa y la obesidad fuera del contexto de la historia evolutiva y la ecología del comportamiento genera atribuciones incorrectas. A mí esto hasta ahora me parece muy interesante, algo que ha dicho, por ejemplo, en torno a la obesidad y que lo hablaba el otro día con mi profesora de inglés, que os lo comenté por Instagram porque estoy muy contenta con ella y es de Filipinas y entonces pues por el cambio de moneda y tal es muy económico, por ejemplo, para las personas que viven en España y a veces hablamos, ¿no?, de temas culturales y relacionados también, pues como ella sabe que me interesa sobre todo este tipo de vocabulario, pues de la salud, de hábitos de vida y tal. Y ella tiene alumnos también japoneses y me
comentaba que sus alumnos japoneses le decían algo que yo ya os compartí en el canal hace tiempo, que si tú padeces sobrepeso u obesidad en Japón, corres riesgo de perder tu puesto de trabajo, porque la interpretación que hacen de la persona que padece obesidad es que no tiene autocontrol y extrapolan su supuesta falta de autocontrol con la comida a su trabajo. Y esto es una discriminación absurda, porque yo conozco muchísimas personas, y seguro que vosotros también, que padecen sobrepeso u obesidad y son excelentes en su trabajo. Y no tiene nada que ver su conducta alimentaria con lo que hagan en su trabajo. Y he tenido pacientes tanto un infrapeso como que padecen bulimia y son personas súper responsables en su trabajo. Entonces, juzgar a alguien por su porcentaje de grasa o por, no sé, algunas características de su analítica y que corra a riesgo su vida social, su sustento económico, pues esto cómo puede permitirse, porque realmente hay un entendimiento erróneo, ¿no? Porque pensamos que esa persona está así porque quiere estar así. Y ojo, nunca, y ya me conocéis de sobra, estoy diciendo que una persona que esté en un bajo peso o que padezca atracones o padezca obesidad, que es que no pueda hacer nada y sea una víctima. No, porque esto que vamos a hablar en torno a los trastornos de la conducta alimentaria es aplicable a las habilidades sociales, a tu capacidad de centrarte en el estudio, eso de ser responsable en tu trabajo, de lo que sea. O sea, al final estas características las tenemos y modelados por la evolución estamos en todo. No hay que verlo como algo que solo afecta a la comida. Pero sí que es cierto que con la comida tendemos a hacer unas atribuciones y unas asociaciones que muchas veces pues, pueden generar prejuicios. Una de las cosas que me interesa tratar en el canal y que es uno de los vídeos que tengo pues ya pensados para dentro de poco y a poder ser en un coloquio, debate así de más divertido e interesante, es cómo las personas que hablan de gordofobia lo único que hacen es minar su propio camino, porque ellas son las primeras que te quieren decir, yo no es que esté así porque coma bollos, si un delgado come bollos no dicen nada, y después resulta que lo que se dedican a hacer en sus redes sociales es a comer basura y enseñárselo a todo el mundo, reforzando la idea que de ellos ya tienen, ¿no? Poniéndote fácil el, pues por eso estás así. Entonces, esa forma de analizar las cosas, como digo, tan proximal, ¿no? Pues, pues mira cómo lucho contra la gordofobia. Tengo un porcentaje de grasa elevadísimo, que eso por suerte o por desgracia no se puede esconder, y estoy aquí en mi viaje a Pekín comiéndome toda la mierda que pillo por delante. Pues a lo mejor para ti es una forma de ser un, no sé, un humano revolucionario, pero lo que estás haciendo es que el resto de la gente diga, "Ah, no me extraña, por eso está así, ¿no? Porque no tiene fuerza de voluntad, porque le da igual su imagen corporal, porque no le importa su salud. Y eso es porque falta, ¿no? Dar muchos matices dentro de este mensaje. Muchos problemas de alimentación y peso hoy en día tienen sus raíces en adaptaciones para sobrevivir a la hambruna. Aquí hay una palabra clave que es la palabra adaptación, ¿no? Cómo todas las especies se han ido adaptando para conseguir sobrevivir, que es al final lo que te garantiza la supervivencia es la adaptación, no es ser el más inteligente o el más delgado, no, es adaptarte al ambiente en el que estás. Los comportamientos disfuncionales están mediados principalmente por mecanismos biológicos complejos más que por elección. O sea, lo que llevo diciendo todo el tiempo, que tú no eliges cómo te comportas, sino que eso está moldeado por la evolución de tu especie. Los trastornos alimentarios y la obesidad son responsables de una considerable discapacidad y muerte en todo el mundo. La anorexia nerviosa en particular tiene una alta mortalidad y morbilidad. Pero, a pesar de una literatura confiable sobre tratamientos basados en la teoría, ninguno ha demostrado ser mejor que otro para adultos o incluso mejor que el manejo clínico de apoyo de un grupo de control, porque aquí ella va a proponer su versión del tratamiento, ¿no? Basada en esta teoría evolutiva. La despiadada fobia a la grasa avergüenza a las personas con sobrepeso y obesas, pero la dieta conduce a un mayor aumento de peso, ¿no? Que esto es algo que también escucho mucho
De hecho, lo dijo, no sé si una influencer del mundo este de antigordofobia y tal, que se llama, no sé si fue Perra de Satán o la chica de Croquetamente, una de estas dos, que dijo algo como que nos da tanto miedo estas gordas que nos estamos muriendo por adelgazar. No es textualmente esto, pero más o menos es así. Y claro, sí, hasta cierto punto, aunque creo que está dramatizando un poco, eh, eh, te puedo comprar esa frase, ¿no? No que te estás matando, pero sí que te estás haciendo daño. De hecho, yo como nutricionista veo constantemente en consulta a personas que me dicen, llevo a dieta desde que tengo 7 años y tengo 45 años y padezco más sobrepeso que nunca. Entonces, a priori es como un poco absurdo, ¿no? O contradictorio. ¿Cómo puede ser que una persona que lleva tantos años a dieta lo que haya conseguido es el efecto contrario? Pues desde mi punto de vista, porque el tratamiento no ha sido el adecuado, porque tenemos que evolucionar. Lo que estaba bien comer en la época de la guerra civil o lo que se podía comer quizá no es lo que mejor nos vaya a comer ahora. Y no nos vaya a comer, no nos vaya bien comer en el ambiente en el que estamos ahora, ¿no? Y no lo digo solo desde el punto de vista del porcentaje de grasa, que es a lo que parece que siempre estamos aludiendo cuando hablamos de anorexia o hablamos de obesidad. Esto es totalmente simplista porque sabemos que aquí también el porcentaje de masa muscular, que es lo más importante para la salud, también suele ser bastante bajo, sino que hay una prevalencia de cáncer muy elevada hoy en día. Y yo, pues ya sabéis, porque traje a Alfonso al canal, que estoy muy de acuerdo en que el cáncer tiene una raíz metabólica importante de la que no se habla y yo sí como de una forma que creo que puede protegerme lo máximo posible de tener un cáncer. Y aunque no tengo miedo en mi día a día, ni siento fobias ni ansiedad, sí que tengo en mente que mi madre se murió de cáncer cuando tenía 42 años. Eh, pues me parece algo que tiene coherencia, ¿no? Y creo que mucha gente no hace esto cuando hablamos de obesidad, sino todo lo contrario. Cuando se habla, por ejemplo, que de hecho creo que lo dijo Alfonso en un momento de la entrevista, como había algunos cánceres que estaban como más vinculados a las personas que padecen obesidad, ahí siempre salta defensiva, ¿no? Como, uy, ¿y qué pasa? Que las personas que tienen piel muy clarita no les decís nada. Vamos a ver, es que una persona que tiene piel muy clarita lo puedes comparar a una persona que tiene un porcentaje de grasa elevado. Yo creo que no, porque no sé, aparte de Michael Jackson, no conozco a ninguna persona que haya podido cambiar su tono de piel y eso ha sido pues con intervenciones, ¿no? En cambio, conozco a muchísimas personas que cambiando hábitos de vida sí han logrado cambiar su composición corporal. Otra cosa es que tú no seas como el modelo de una revista. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero vuelvo a lo de antes. Si tu modelo de dieta es como te empiezan a contar ellas, pues la dieta, mi frase, ¿cómo se dice? Bueno, mi refrán, ¿no? Como si fuese la dieta de super pop. O sea, estas mujeres cuando hablan de la cultura de dieta se refieren a la dieta de super pop. No se refieren a una dieta terapéutica. No entra en su mente el concepto de que una persona quiere hacer algo por su salud, porque incluso ya empiezan a criticarte de salutismo, de que lo único que te importa es la salud, que prejuzgas a la gente por lo que come, empiezan a sacar esas conclusiones absurdas de la nada, ¿no? Creo que se dice pues esa la falacia pendiente resbaladiza o algo así, ¿no? Que pasan de A a la Z sin saber tú por qué. No sé, muchas de estas personas tienen también antecedentes familiares de obesidad, de personas que se han muerto por una cardiopatía siendo joven y tal. Pues no sé, tener un estilo de vida coherente a esto no me parece descabellado, independientemente de cómo sea al final el resultado en tu porcentaje de grasa. Pero si tú, en vez de asumir las riendas, ¿no? Lo que defiendes es, pues voy a hacer con marcas, ¿no? Colaborar con marcas de pizzerías de comida industrial y a salir comiendo meladitos para que todo el mundo vea que estoy feliz con mi cuerpo
y no hago deporte porque no me gusta, sí, solo si alguien me paga, eso sí, si alguien me paga para ir a hacer el mono 2 días a un centro de entrenamiento, sí. Si no, pues no me gusta hacer deporte, no lo hago. No me acoséis, que si no acoséis a los delgados. A ver, es que tú te estás exponiendo a eso cuando estás hablando de ese tema. Otra persona está en su casa tranquilamente. Tú estás haciendo apología de tu forma de vivir y la estás compartiendo como una muestra y muchas veces no se mantiene en el tiempo, porque cuando estas personas empiezan a hacer ejercicio físico y empiezan a llevar una dieta acorde a lo que sus genes esperan, que es lo que yo defiendo, no la dieta de super pop, sino una dieta acorde a ti como ser humano, pues muchas de estas condiciones se revierten. Y la persona que tenga un fenotipo de delgado, pues revertirá otras cosas, tendrá más bienestar intestinal, más energía, la piel mejor, lo que sea. Cuando llegan a la mediana edad, los hombres estadounidenses se han unido a las mujeres al calificar la infelicidad por su peso como su mayor fuente de estrés diario. Esto yo creo que es una realidad que nadie puede negar. O sea, hoy en día el hecho de padecer sobrepeso es un agente estresor. No sé hasta qué punto se mantendrá por todo este tema de las adaptaciones, precisamente. Quiero decir con esto que si cada vez la sociedad va cambiando más hacia pues asientos más grandes en los aviones, no sé, tallas de ropa más grandes, pues supongo que llegará un punto en el que ya no habrá ese tipo de discriminación. No lo sé, la verdad, ¿eh? Esto es algo que ni idea tengo de lo que va a llegar a pasar con eso. Yo lo que sí creo es que hay una coherencia interna, ¿no? Yo no me peso desde hace bastante tiempo. Desde que me vine a esta casa nunca me peso. Entonces, prácticamente desde hace un año nunca me peso. Solo me pesan en el centro de entrenamiento en plan obligatorio, no sé, cada mes y medio, 2 meses. Pero mi peso me da exactamente lo mismo. Yo no necesito mi peso para saber si me siento bien o no me siento bien en mi cuerpo, porque eso depende de mi energía, depende incluso pues de cómo sienta mis órganos vitales, ¿no? Hay prácticas de yoga de meditación en las que estás centrándote mucho en tu propio cuerpo y en tus sensaciones internas, qué partes tienes más tensas, como qué te está queriendo decir esa tensión que tienes en el abdomen, en la espalda. Yo me refiero a eso con cuerpo, no me refiero a un peso en la báscula. De hecho, me parece absurdo que una persona que tenga un sobrepeso increíble le importe tanto si pesa 5 kilos más o 5 kilos menos. Lo que creo que debería fomentar es las sensaciones que tiene consigo mismas para irse conectando a lo que realmente te hace evolucionar, pero para bien, que es entender lo que le sienta bien a tu cuerpo y lo que no, y tratarlo en coherencia, ¿no? Pero que yo estoy totalmente de acuerdo en ese argumento y soy consciente de que padecer sobrepeso es algo que genera mucho estrés hoy en día. Pero también creo que vivimos en una sociedad muy carente de valores y yo misma lo reconozco. Hace años cuando alguien me decía, pues yo como postre y estoy delgada, a mí me daba como rabia, no envidia, porque quizá ya estaba en un punto en el que estaba muy convencida de que no me apetecía comerme ese postre, pero era consciente de que la figura que mola es la chica hiperdelgada que está en la pandemia comiéndose croissants rellenos de Nutella y con sus piernas de palillito y sus mechas rubias, ¿no? Pero llega un punto pues que dices, mira, o sea, ese arquetipo o lo que sea eso me parece absurdo, me parece indecente. La típica revista, portada de revista de supermodelo comiéndose una hamburguesa tipo comida porno, ¿no? Eh, Eso al final lo único que genera es desasosiego, no tiene nada que ver con motivaciones para cuidarte a nivel físico ni mental, es presumir de comer comida basura y no engordar, y eso es como presumir, no sé, de ir a un examen y haber aprobado sin estudiar porque has copiado y no te han pillado. Pues creo que cuando llega un punto en el que maduras lo suficiente, dices, no, amigo, pues tú comes postre y estás delgada. Pues muy bien, primero, que me da igual quién coma postre y no coma postre, y segundo, que yo en mi camino personal estoy en un punto en el que me siento muy en paz con la comida y no quiero comer postre, de verdad, no porque no quiera comer postre, sino porque no me siento bien. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no quiera comer postre, sino porque no quiero comer postre. Y no porque no
tenga miedo a sus consecuencias, sino porque realmente no me apetece hacerlo y porque disfruto plenamente de comer mi comida sana y nutritiva y no necesito ningún postre. Y porque sé que cuando tomo esos postres lo que hace es que me apetezca comer otro postre y vuelvo a entrar en ese bucle en el que no me gusta estar. Entonces yo decido desde haber estado en tu posición que no quiero estarlo, ¿no? Pero he superado eso, que me deje dar envidia su delgadez, porque he logrado un punto en el que yo estoy a gusto con mi estilo de vida en global, ¿no? Y lo mío me ha costado. Desde preocupaciones sobre los costes económicos y sociales de la obesidad y los trastornos alimentarios hasta los costes emocionales individuales de una batalla perdida con la alimentación, los investigadores médicos, psicólogos, filósofos, pacientes y sus familias se preguntan por qué es difícil alimentarnos adecuadamente. Una mejor comprensión y tratamiento de los trastornos alimentarios y la obesidad tiene un enorme potencial para aumentar la salud y la felicidad. Los problemas de alimentación nos recuerdan que la mente consciente se atribuye automáticamente las decisiones, las acciones, los deseos y las emociones que surgen de la actividad cerebral no consciente. Nuestra experiencia subjetiva de las elecciones que hacemos y las acciones que tomamos es que son conscientes y volitivas, mientras que, de hecho, la investigación de la neurociencia revela que la mayor parte del tiempo ocurre lo contrario. Los procesos no conscientes generan decisiones a las que la mente consciente les asigna fundamentos y se experimenta, tomando la decisión. Que esto es lo que yo os decía al principio, ¿no? Y que se juzga así a las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad, que está haciendo algo porque quiere. Y si hago algo por ejemplo, ¿no? En el tema del estudio, creo que es muy clarificador. Yo sentía placer estudiando, aprendiendo, llegando a clase con mis deberes hechos y aunque sí consideraba que ponía de mi parte y hasta cierto punto pues me podía esforzar, disfrutaba de lo que estaba haciendo y no me puedo comparar con una persona que ve un libro y le entra un ataque de ansiedad, porque es que yo nunca he sentido eso, todo lo contrario, yo veía un libro y me apetecía leerlo, me apetecía aprender, soy la típica persona que tiene que cortarse para no comprar más libros, no comprar más cursos, porque tengo esos cravings de querer aprender constantemente y no lo veo como una amenaza, sino que lo veo como algo pues eso, interesante, ¿no? Entonces, no podemos ponernos en el punto de vista de otro, pero cuando una persona está sufriendo, probablemente no lo está haciendo porque lo quiera hacer, sino que esas conductas que le han llevado hasta ahí eran más inconscientes que conscientes. Otra cosa es que se esté esforzando o no en salir de ese hoyo y aún encima que se esté quejando, que eso es lo que yo a veces echo en cara, ¿no? A mí me parece muy bien que una persona no quiera cambiar nada de su vida, pero quejarse constantemente, imponernos a los demás cosas para que él viva contento, como veo muchas veces que ocurre con el tema de estas activistas de la gordofobia, pues diciendo eso, ¿no? He visto comentarios tipo, pues a ver, si la gente ve que no voy a caber en un sillón, pues ya debería de salir de ella, no sé qué. Bueno, no sé, o sea, vamos a ver, el mundo no se va a adaptar a las características de una persona que represente un porcentaje muy pequeño de la población, pero ni porque estés gordo ni por otra cosa, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, sí, se está fragilizando demasiado la sociedad. Y en vez de poner un poco de su parte, hay gente que directamente ha dicho, yo soy feliz así, pero no apechugando con las consecuencias, sino queriendo que los demás me pongan una alfombra roja para que para mí sea fácil vivir así. Y yo creo que eso al final nunca puede funcionar. Por eso las personas que se dan al tema de, pues como de la restricción viene de atracón, como lo que quiero. Pues no funciona porque esa persona no se siente bien y tu cuerpo es tu primer hogar. Y si tú te sientes mal en tu cuerpo, pues, ¿qué quieres que te diga? Tu vida en general va a ser incómoda porque tu cuerpo te genera un estrés constante del que no puedes escapar. Es igual que estar en el paro o peor, porque en el paro puedes estar durante un tiempo y durante otro no, pero sentirte que tu cuerpo es tu propia cárcel y que no te identificas con lo que tú te sientes porque tu cerebro está mapeando tu cuerpo constantemente, no hace falta que te estés mirando un espejo, es eso, un agente estresor increíble.
Nuestra experiencia subjetiva y nuestra forma preferida de pensar en nosotros mismos como tomadores de decisiones racionales conscientes nos sesgan para asignar una elección consciente. Las personas que luchan con su alimentación, los médicos y los investigadores son, por lo tanto, vulnerables a creer en explicaciones generadas automáticamente de elecciones no conscientes. La alimentación problemática a menudo se considera psicológica, incluso simbólica. Las personas con obesidad, trastorno por atracón y bulimia están alimentando un corazón hambriento. Niñas y mujeres con anorexia nerviosa anhelan el control o quieren ser tan delgadas como una modelo. Está haciendo referencia con la típica frase de que tienes hambre, ¿no? Y realmente que no es hambre de comida, que lo que tienes es hambre de que te den un abrazo, o que una niña es capaz de a los 12 años matarse de hambre hasta poner en riesgo su propia existencia solo porque quiere parecerse a la modelo de moda. ¿Es esto realmente así? Bajo mi punto de vista, no. Hay muchas más cosas que influyen en esto, ¿no? Por eso no me gusta nada la separación entre hambre emocional y hambre real, porque literal que yo os puedo asegurar que cuando comes comida nutritiva en cantidad suficiente, da igual lo que te pongan por delante, que no puedes comerlo. Pero claro, es que tienes que haber comido cantidad de comida nutritiva y suficiente durante mucho tiempo para que tu cuerpo esté nutrido, ¿no? Pero a mí me pasa incluso, por ejemplo, con el café con leche, que ya sabéis que siempre ha sido como mi alimento fetiche, ¿no? El tazón de café con leche, a pesar de que yo sabía que me sentaba mal y me fui quitando cosas progresivamente. Por ejemplo, el café. Al cambiar el café por la chicoria ya, pues bueno, es que tomar la chicoria como es soluble, con la leche ya no me gusta tanto, me sabe un poco más a aguachirri. Entonces, hoy, por ejemplo, he probado a tomarme mi bebida con grasa que fuese té matcha con aceite de coco y MCT. Y entonces, después de tomarme eso, ya en todo el día no me apeteció tomarme nada que no fuese con leche, que yo ahora mismo como no estoy tomando café tendría que ser chicoria, y sí que me di el capricho de después de hacer mi segunda ingesta tomarme un poco de achicoria con bebida de almendras sin azúcar. Y creo que fue porque estaba tan saciada durante el día que realmente no me apetecía ni siquiera un café con leche, o sea, no sería capaz de disfrutarlo de lo saciada que estaba. Pero claro, aparte de tomarme ese té matcha con aceite de coco y MCT y un poco de mantequilla, me había tomado 4 huevos, 100 gramos de aguacate, 20 gramos de chocolate 100%, 50 gramos de arándanos, 30 gramos de nueces, un revuelto de 4 huevos ecológicos con setas y ghee, brotes verdes, me comí una lubina entera yo sola, calabacín con aceitunas, en fin, o sea, todo eso que es una cantidad de comida muy densa en nutrientes, alta en grasa, alta en proteínas, también con bastante fibra, es que da igual lo que te pongan delante, no vas a poder disfrutarlo. Y nunca insistiré suficiente en cualquier persona que esté dando atracones a que coma comida nutritiva en cantidad suficiente. Ya sabéis que es el tratamiento que propongo, me da igual que te dé miedo, creo que lo tienes que hacer y tienes que asumir que vas a subir de peso en el proceso, pero que eso es imprescindible para tu recuperación. Lo que nunca voy a apoyar es que se le obligue a personas que padecen un trastorno mental, que estén sufriendo, a que coman comida malsana, que sabemos que lo único que hace es estimular el sistema de recompensa, que no nutre ese organismo, que pone difícil, ¿no?, el hecho de comer cuando ya hay mucha ansiedad alrededor del alimento, del momento de comer. Entonces, que cada uno elija cómo quiere recuperar el peso o el estado nutricional suficiente para ser funcional, ¿no? Alternativamente, las malas elecciones se atribuyen a circuitos cerebrales disfuncionales y niveles de neurotransmisores. Algunos investigadores encuentran una pésima sinergia entre los dos tipos de explicaciones. Por ejemplo, en un artículo titulado "Cuando nada sabe tan bien como sentirse flaco, la neurobiología de los trastornos alimentarios", destacados investigadores argumentaron que múltiples disfunciones neurobiológicas permiten a las mujeres perfeccionistas lograr sus objetivos de convertirse en modelos delgadas. Tales teorías se basan en una interpretación errónea, fundamental de los conceptos de elección y voluntad en el ámbito de los comportamientos de homeostasis energética. Y aquí os puedo decir que yo, que recibo muchas veces pacientes que se han estado restringiendo durante muchos años y cuando llegan a mí ya están en la fase de pérdida de control con la comida,
Esas personas han aguantado años de su vida, incluso han sido madres, han dado el pecho a sus hijos, tienen un puesto de trabajo de responsabilidad, son buenas en su familia y sí, encajan con ese perfil de persona perfeccionista, pero ¿cómo puede esa persona sobrevivir comiendo, no sé, solo un pequeño plato de comida al día? ¿Eso lo está haciendo voluntariamente porque quiere con su maravillosa fuerza de voluntad? Eso es totalmente imposible. No es algo que haga solo por su fuerza de voluntad, sino porque hay cambios en nuestro propio sistema cuando estamos en un peso tan bajo durante un tiempo determinado y cuando durante todos esos años después lo perpetuamos con desnutrición, empiezan a aparecer cambios, ¿no? Entonces, ese papel de superwoman perfeccionista que se vuelve anoréxica porque quiere, porque es demasiado ambiciosa, desde mi punto de vista no existe. Todas las mujeres entonces harían eso, o muchas más mujeres, porque hay muchas mujeres que son perfeccionistas. Y para que tú desemboques también en un peso muy bajo que ponga en tu peligro tu vida, tiene que haber algo más. No, no se puede elegir restringirse uno hasta ese punto. Y como dice la investigadora, solo hace falta ver que la mayor parte de las personas que se plantean restringir solo un poco su alimentación, ni siquiera lo consiguen. Entonces, esto ya nos está diciendo que, y no, ya lo digo, no sería tan fácil de analizar esa falta de voluntad o falta de perfeccionismo, porque en otras áreas de su vida sí lo tienen, pero respecto a lo que es alimentar su propio cuerpo, es lo que falla, ¿no? Y aquí ya empieza a hablar directamente de lo que es anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa restringen la comida aunque se mueran de hambre. Alucinan, ¿no? O ven grasa en sus cuerpos demacrados y a menudo hacen ejercicio enérgico. Los desconcertantes síntomas son notablemente homogéneos y altamente hereditarios. Además, cuando las personas intentan recuperarse, encuentran que su cuerpo y mente luchan contra comer más y hacer menos ejercicio. Su deseo de recuperarse a menudo se deshace por temores y compulsiones que no controlan ni comprenden, ¿no? Y esto es súper habitual, que una persona te diga en consulta. Si yo lo entiendo, yo sé que tengo que ganar peso, pero no puedo, tengo miedo a comer. Comer me da mucho miedo. Y claro, es difícil ponerte en la piel de sentir miedo a algo que tú no tienes miedo, ¿no? De sentir miedo o el miedo que siente una persona a las alturas, que tenga, ¿cómo se dice la palabra? Ahora no me sale, pero hay una palabra concreta, no me refiero a vértigo, me refiero al miedo a las alturas en sí mismo. Yo, obviamente, no es que me vaya a tirar por un puente mañana, pero creo que no tengo miedo a las alturas. Puedo estar en un puente, he estado en la parte de arriba de toda la Torre Eiffel y aunque tenga un poco de impresión, sinceramente no lo paso mal. Y yo he estado con personas que se quedan pálidas, empiezan a sudar, les da un ataque de ansiedad simplemente cuando están en el ascensor, que no tienes ni por qué arrimarte, ¿no? A los extremos para mirar. Puedes quedarte en el centro y decir, no quiero porque me da miedo. Pero simplemente el hecho de aproximarte a esa situación te descompone, ¿no? O gente que le dé miedo lo que sea. Pues en el caso de una anoréxica es igual. O sea, es un miedo y en personas también que tienen otras conductas derivadas de estas, como masticar y escupir, es un miedo que te supera y que aunque tú entiendas racionalmente lo que tienes que hacer, es una lucha constante con eso, ¿no? Muchas especies reducen la alimentación cuando les distraería de emigrar. En la década de 1950, cuando los psicólogos experimentales privaron de comida a las ratas de laboratorio para aumentar su motivación para aprender, descubrieron que cuando se las alojaba con una rueda para correr, las ratas hambrientas reducían su alimentación y aumentaban la carrera de 1 a 20 kilómetros por día. Incluso las ratas de peso normal, limitadas a alimentarse solo 1 hora al día, ignorarán la comida para correr,
como si un algoritmo hipotalámico interpretara la limitación de comida como una indicación de un entorno de alimentación inadecuado. Eventualmente pueden morir de autoinanición. Los cerdos de raza magra que pierden peso adicional pueden desarrollar el síndrome del cerdo desperdiciado, en el que caminan sin cesar, ignoran su alimento, pero comen paja. En ratas, ratones y humanos, numerosas alteraciones en los reguladores del apetito y la actividad podrían contribuir a la restricción alimentaria y a la hiperactividad. Aquí ya empieza a explicar, tiene también teorías en su web con los pingüinos y tal, cómo hay muchas especies que frente a esa necesidad de emigrar, de moverse a otro lugar para conseguir alimento, como que activan ese mecanismo de inanición y de decir no voy a comer nada para que esto no me distraiga de mi objetivo, que es conseguir llegar a una tierra mejor, ¿no? Con más abundancia de alimentos para mí. Y para que se active esto tiene que haber primero esa pérdida de peso y que suele ir asociada a una gran actividad física, a pesar de estar restringiéndote. Hay otra forma de codificar los hábitos en los circuitos del cuerpo estriado dorsolateral, a través de la selección natural de cambios genéticos que controlan las hormonas y los neurotransmisores. Los comportamientos que los animales realizan automáticamente al nacer, como salir del cascarón o cuando las hormonas los invitan a aparearse y crearse, se codifican de la misma manera que los hábitos aprendidos en la arquitectura neuronal. Bueno, como que quiere dar a entender que aunque no sea exactamente lo mismo abrir un cascarón que decidir comer o no comer, que sí que están sujetos a una arquitectura neuronal concreta, ¿no? Los humanos han lidiado con la hambruna y han migrado extensamente en el pasado evolutivo. Durante la mayor parte de nuestro tiempo en la Tierra, las personas vivieron en grupos escasamente distribuidos de cazadores-recolectores que compartían los alimentos. Por lo tanto, el hambre indicó de manera confiable que los recursos alimentarios se agotaron. Una tribu de cazadores-recolectores hambrientos se enfrentaba a una apuesta a vida o muerte: conservar energía y esperar a que pasara la hambruna o movilizar sus últimas reservas para buscar mejores tierras. Si algunos individuos se sintieron enérgicos y optimistas acerca de su salud y fueron mejores para ignorar el hambre y la fatiga, podrían ser enviados a buscar un nuevo territorio. La hipótesis de adaptación para huir de la hambruna propone que la anorexia nerviosa es causada por antiguas adaptaciones seleccionadas cuando la migración era de hecho la mejor solución a la hambruna local. Luego, los individuos con alto autocontrol, energía, optimismo y perseverancia tenían una ventaja selectiva, al igual que sus tribus. Todas las características de la anorexia habrían facilitado una migración exitosa. El miedo a comer evitaba que los migradores se distrajeran con alguna valla o pájaro ocasional. La energía inquieta facilitó el viaje. Las reservas de grasa alucinantes o ¿no? inventadas o alucinadas, o como podríamos traducir mejor al español, no lo sé, ayudaron a los inmigrantes demacrados a convencerse de que podrían seguir moviéndose. Seguramente muchos exploradores murieron, pero aquellos individuos y tribus que se expandieron a nuevas y ricas tierras habrían transmitido sus genes cuando la población se expandió, lo que llevó a frecuencias más altas de los potenciales genéticos de anorexia nerviosa frente al hambre. Significativamente, los nativos americanos que emigraron más lejos de África reportan los niveles más altos de anorexia nerviosa de cualquier grupo étnico estadounidense. Los africanos parecen no tener una predisposición genética a desarrollar anorexia nerviosa. Quizá la migración fue más adaptativa cuando los viajeros salían de África hacia tierras inestables. Aunque la frecuencia de los genes implicados en los síntomas de anorexia nerviosa probablemente ha disminuido con el transcurso del tiempo, todavía hoy la pérdida de peso puede desencadenar la necesidad de migrar en los descendientes de los primeros exploradores anoréxicos. Entonces, esto es el centro de la teoría es este, que las personas que hoy en día padecen anorexia vienen, ¿no?, moldeadas por ese hecho evolutivo. El hambre está asociado a que en un momento dado nos quedábamos sin comida
y necesitábamos que alguien de la tribu dijese, no podemos estar aquí esperando a que haya comida otra vez, a que se pase la glaciación o a lo que sea. Tenemos que movernos. Y a pesar de estar en ese estado de bajo peso y de hambre, tenían la energía suficiente, la autodeterminación suficiente para ir a buscar otra tierra. Y esa característica de no ver su cuerpo tan demacrado como realmente está, les impulsaba o les insuflaba, ¿no?, un poco de optimismo para seguir trabajando por su propósito. Y, por supuesto, que algunos podían perecer en el camino, pero otros conseguían su objetivo y eso pues, nos hacía adaptarnos a ese ambiente y que perduren esos genes, ¿no? Ella habla, aunque no lo he puesto para que no ser muy pesada con estos temas genéticos y tal, de cómo hay, pues según estudios que se han hecho relativos a esto, zonas concretas en donde se sabe que hay pues muchos genes que es más posible, ¿no? Que se activen y que desarrollen esta anorexia que en otros sitios. Creo que decía pues algunas zonas de América, Centro Europa, no recuerdo bien, pero ya sí que habla, creo que se llaman cuellos de embudo o algo así, genéticos. Pero bueno, la cuestión es esa, que si lo piensas tiene todo el sentido del mundo, porque ¿cuántas personas habrán empezado este camino simplemente por haber perdido peso, por lo que sea? Que aquí es cuando todo se simplifica y te dicen, es que es por la dieta, es que es por tu deseo. Es que aunque la persona tenga el deseo de adelgazar lo tiene, yo creo que el 99,9% de la población, porque incluso a mí ahora me dices, ¿quieres perder grasa? Y yo te diría, sí, aunque soy totalmente consciente de que estoy en una situación de peso dentro de lo normal, pero tirando abajo. Ese deseo lo tenemos, pero es contra natura, porque sentimos hambre y comemos. Y que nos restrinjan alimentos en un contexto de alta disponibilidad es muy difícil de sobrellevar. En cambio, esas personas que tienen estos genes y que se activan, lo que hacen es todo lo contrario, perpetuar mucho más, tener mucha energía a pesar de estar ingiriendo tan pocas calorías al día, tener mucha capacidad de foco. Yo cuando estaba en segundo de bachillerato, que ya os digo, cuando lo terminé pesaba menos de 45 kilos y medía sobre unos 60, yo tenía una capacidad de foco que digo, joder, ojalá la pudiese recuperar ahora. O sea, me ponía a leer un libro a las 3 de la tarde y cuando volvía, ¿no?, o cuando me salía de la lectura, ya eran las 8 y decía, ¿cómo pasa el tiempo? Estaba totalmente enfocada a lo que hacía. Y tampoco es que, como fue también el año en el que se puso mi madre enferma, tampoco tengo como muchos signos objetivos, aparte de que estaba en un peso muy bajo, se me fue la regla, pero ya lo digo, era un contexto muy especial porque estaba pasando todo eso en mi casa. Pero sí es cierto que era lo más parecido a vivir en un mundo paralelo, que solo existía en mi mente. O sea, una motivación increíble para levantarme todos los días, ir al colegio, pasarme toda la tarde estudiando. Incluso como había decidido no hacer ningún tipo de actividad deportiva ni nada para centrarme en sacar la máxima nota posible, recuerdo que a veces pues hacía abdominales en la habitación o corría, bueno, lo que podía dentro de una habitación, ¿no? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo podía hacer algo tan sumamente aburrido? Que hoy en día, los días que he caminado poco, aunque diga, me pongo un vídeo de YouTube de bailar, no podría hacerlo. O sea, le digo, no puedo, estoy cansada o no me apetece, ¿no? Eh, y era algo de superhéroe, que es algo que ella dice en el texto, dentro de un momento os lo leeré, ¿no? Que es como de héroe de cómic y realmente es así. Y la gente te dice que eso es por tu fuerza de voluntad, o sea, que tienes una fuerza de voluntad tan grande que puedes, el otro día intentaba recordar qué comía y yo creo que me tomaba un café con leche desnatada y 4 galletas tipo María sin azúcar. Y me iba a eso, a estudiar segundo de bachillerato toda la mañana sin nada más.
Y después, cuando llegaba a casa, de lo que hubiese, me comía lo mínimo. Es decir, o sea, como un plato de postre, me daba igual. O sea, a mí no me importaba ni hidratos, ni grasas, ni proteínas, ni leches. Comía poquísimo y punto. Y a la cena también, lo mínimo. O sea, eran mini raciones lo que yo tomaba. Y yo sobrevivía, tenía mogollón de energía, iba andando al colegio. O sea, y dices tú, es que es inexplicable. Claro, es que da igual la fuerza de voluntad que tenga una persona, porque esos mecanismos no están siendo directamente relacionados por eso, ¿no? Para mí, la fuerza de voluntad sí que es algo más de que tú estás sintiendo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Pues hay días que no me apetece ir a entrenar, pero voy a entrenar porque soy una persona voluntariosa con las cosas a las que yo les doy realmente valor, que también esto es importante. Lo digo por el tema de esta sociedad antifrágil y de esta, interpreto las cosas como me sale del higo, ¿no? O sea, yo soy voluntariosa para las cosas que me apetece serlo. Soy voluntariosa para mi trabajo, soy voluntariosa para actualizarme, soy voluntariosa para hacer mi yoga, pero en otras cosas, como por ejemplo las habilidades sociales y tener relaciones sociales, yo sé que no hago el esfuerzo suficiente que debería de hacer. Y para eso no pongo fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque no le estoy dando valor. Entonces, yo no puedo decir, soy aquí el adalid de la fuerza de voluntad. No, y lo era en ese momento solo en las cosas que realmente me interesaban. Pero todas esas características inhumanas, para mí sí tiene sentido que vengan activadas por estar en ese bajo peso. Porque si yo a día de hoy, que la última vez que me pesaron pesaba 48 kilos, quiero, por ejemplo, 2 semanas comer 1.800 calorías, no puedo hacerlo. O sea, siento que esa sensación de hambre que tengo me impide concentrarme en el trabajo. Siento debilidad cuando estoy entrenando, cuando estoy haciendo yoga, no puedo hacer las flexiones de yoga, ¿no? Que se llaman chaturanga, no puedo hacerlo. Siento que mi estado anímico decae. Y en ese momento nada de eso pasaba, todo lo contrario, me sentía en la cresta de la ola constantemente. Con lo cual, sí creo que esos mecanismos inconscientes, igual que lo he sentido cuando me he dado atracones, ¿no? Que estaba totalmente poseída, pues es una sensación muy difícil de explicar para el que no lo ha experimentado, pero no tiene nada que ver con darse un capricho o ser indulgente, es algo que viene de zonas mucho más primitivas del cerebro. Y por eso para mí la manera de atacarlos es hablarlo en su propio lenguaje, que es te vas a sentir seguro porque vas a tener suficiente comida a nivel de energía, a nivel de nutrientes y porque vas a aprender a activar tu sistema nervioso parasimpático, pues con meditación, con relajación, con yoga, vas a escucharte y ver qué cosas en tu vida están mal, porque si intentas racionalmente cambiar algo que viene de otra parte del cerebro, no vas a conseguir absolutamente nada. Por eso no sé hasta qué punto todas las terapias cognitivo-conductuales y tratar a una anoréxica como si lo único que le importa es estar delgada para que a los chicos le gusten, cuando después muchas veces las personas que hemos pasado por ahí tenemos una libido cero y no nos apetece que nos toquen ni con un palo, todo lo contrario, sino que tienes ese ideal, ¿no? De belleza lánguida, tipo mujer de Walt Disney, intocable, no tiene nada que ver con ese tipo de refuerzo sexual. Entonces, para mí en ese aspecto es en el que está muy mal entendido socialmente y también por algunos profesionales sanitarios cómo se siente vivir en la cabeza o cómo ve el mundo una persona que tiende a la restricción o que tiende a los atracones o a lo que sea. Ahora va a hablar de los problemas con las explicaciones de la anorexia nerviosa actuales que tenemos en el DSM-5. El DSM-5 mantiene explicaciones psicosociales tradicionales para el trastorno. Esta postura perpetúa una visión equivocada de la anorexia nerviosa. Los criterios incluyen restricción persistente de la ingesta de energía que conduce a un peso corporal significativamente bajo, miedo intenso a aumentar de peso o a engordar e influencia indebida de la forma y el peso del cuerpo en la autoevaluación. La suposición del DSM-5 de que la enfermedad es causada proximalmente por las elecciones restrictivas de alimentos de los pacientes y no por la pérdida de peso en sí está desactualizada.
Investigadores en Alemania han demostrado que una caída crítica de la leptina, la hormona que representa las reservas de grasa en el cerebro, desencadena una cascada de cambios neurobiológicos en ratas, ratones y pacientes con anorexia nerviosa que conducen a la restricción de alimentos e hiperactividad, ¿no? Es decir, que en vez de centrarnos en que esto viene debido a la propia desnutrición, ponemos como causa que la persona está restringiendo alimentos. Y esto chocaría pues, con el 99,9% de la población que quiere restringir alimentos y no puede. La pérdida de peso, no las opciones de alimentación restrictivas, es el desencadenante de anorexia en las personas genéticamente susceptibles. Pérdida de peso quiere decir que puedes tener un porcentaje de grasa elevado alto y perder peso. No, no es solo para las personas que aparentan estar muy delgadas. A los pacientes y observadores les parece que la anorexia nerviosa se debe a una restricción persistente de la ingesta de energía, porque hoy en día el desencadenante de la pérdida de peso es a menudo el resultado de una dieta para adelgazar. Se refiere a que obviamente hoy en día no estamos buscando otras tierras porque ha habido una glaciación ni nada de eso. Sin embargo, los médicos han observado durante mucho tiempo que los síntomas de anorexia nerviosa también pueden iniciarse por una pérdida de peso inadvertida. Esto es especialmente común en niñas de 12 a 14 años, cuando la altura aumenta más rápido que el peso. Las niñas que pierden peso adicional debido a una enfermedad o al sobreentrenamiento pueden repentinamente aterrorizarse de aumentar de peso, aunque no hayan intentado perderlo previamente. Múltiples vías pueden conducir a la pérdida de peso, incluidos brotes de crecimiento, enfermedades, cirugías, traumatismos y dietas. Entonces, bien, aquí entendemos que la dieta es, quiero hacer una dieta para adelgazar. Pero a mí una cosa que me parece muy interesante de las que menciona aquí es el rango de edad. Porque las últimas formaciones que he tenido relacionadas con TCA, que son formación reglada o que viene de este tipo de instituciones muy tradicionales, o no sé cómo decirlo, mainstream, ¿vale? O sea, que aquí todo es el discurso oficial. Te dicen esto como para acojonarte. En plan, ojo, que ya las niñas de 12 años, y por supuesto, ¿por qué? Por culpa de las redes sociales, por culpa de los filtros de Instagram, todo eso, ¿no? No hay nada más aparte de eso. Hay un grupo de niñas de 12 años que tiene una fuerza de voluntad de hierro que de repente dice yo voy a dejar de comer y ya está. Aunque sepamos eso, que la mayor parte después de la gente adulta se deja la pasta, el esfuerzo y tal en intentar adelgazar y no lo consigue, hay niñas de 12 años con superpoderes para generarse a sí mismas una anorexia nerviosa, cuando a lo mejor tiene algo que ver con esto, con que realmente por una serie de acontecimientos haya perdido mucho peso y desencadene esto. Y pasa también en el deporte, que es otro de los mundos en el que supuestamente te presionan mucho para estar delgada. Yo no estoy negando que te presionen o no te presionen, o que tú no tengas el refuerzo social por estar delgada, porque obviamente eso es innegable, ¿no? Todos hemos oído cómo has adelgazado, qué guapa estás. Lo que es inocente es que una persona piense que porque a alguien le digan cómo has adelgazado, qué guapa estás, vas a poder ser capaz de pasar el hambre que hay que pasar para tener un infrapeso. Y esa es la creencia que tienen la mayor parte de personas. Puede que eso sea un reforzador que esté ahí, pero todo el cambio que hay a nivel neurológico, a nivel metabólico, es el que te permite perpetuar eso y que posiblemente no le pase a todas las personas. De hecho, yo, aunque tengo en mente que empecé a restringirme de forma voluntaria, cuando no sé si tenía exactamente 13 años o cuándo, porque yo sí recuerdo, ¿no? Decir, voy a dejar de echarle café a mi, ay, café, Dios mío, azúcar a mi café con leche, no quiero merendar donuts, voy a merendarme una manzana. Yo sí recuerdo eso, pero no sé si tuvo que ver con que ya antes había empezado a perder peso, a lo mejor pues por estar creciendo, porque creo que uno de los momentos que más engordé fue justo después de estar bastante enferma que no podía comer casi nada, tal vez perdí peso por ir creciendo, porque además coincidió con que descubrí una actividad extraescolar que implicaba ejercicio físico, que era danza moderna, y la hacía más. Entonces, posiblemente
se activaron ahí ciertos mecanismos que sí, puede también tener que ver con mi personalidad y todo lo que tú quieras, pero que forzó que eso fuese posible a posteriori. El miedo a la grasa es una explicación reciente. Enumerar el miedo a la grasa como un síntoma central y causalmente explicativo es otra inexactitud del DSM-5. Antes de mediados de la década de 1960, los pacientes rara vez mencionaban el miedo a estar gordos para explicar la restricción de alimentos y la hiperactividad. Históricamente han surgido informes de un síndrome similar a anorexia nerviosa cada vez que europeos, asiáticos o indígenas americanos han pasado hambre por cualquier motivo. En cada época, las víctimas proporcionaron explicaciones ligadas histórica y culturalmente. A principios de la Edad Media, la Iglesia Católica canonizó a más de 100 personas muy delgadas solo en Italia, en parte por su capacidad de vivir con poca comida y una actividad incansable en favor de los demás. Estas santas anoréxicas creían que Dios les permitía renunciar a las necesidades corporales. Quizá los exploradores del Paleolítico entendieron el síndrome como poderes divinos para encontrar mejores tierras para su tribu. La mayoría de las víctimas del Renacimiento se quejaron de que la comida no les sentaba bien o pensaban que podían vivir del aire. En la época victoriana, la enfermedad se atribuía al miedo al sexo. Cuando los pesos culturalmente ideales para las mujeres en el mundo industrializado cayeron al 85% de normal a finales de la década de 1960, los pacientes con anorexia nerviosa comenzaron a culpar su restricción de alimentos y ejercicio excesivo por miedo a engordar. Hoy en día muchos pacientes atribuyen sus comportamientos y cogniciones de anorexia nerviosa a las necesidades de control o al deseo de comer solo ciertos alimentos. En un importante artículo de revisión, advirtieron en contra de creer ingenuamente que las explicaciones de los pacientes sobre su restricción de alimentos, ¿no? Es decir, que esto ha pasado siempre, la anorexia siempre ha estado con nosotros, obviamente ahora está claro que el contexto alimentario es totalmente distinto, pero que la explicación de que es miedo a ganar grasa o tener miedo a algunos alimentos es a lo mejor desde hace, no sé, 60 años y mirad todos los que ha habido antes en los que ya existían este tipo de conductas. Aunque las motivaciones para el rechazo de alimentos pueden haber diferido entre periodos, en muchos casos esta información simplemente pues no la tenemos, las supuestas motivaciones pueden no representar las verdaderas causas de inanición. En cambio, pueden representar intentos culturalmente significativos para comprender una aflicción que hace que las mujeres se sientan incapaces y sin ganas de comer. La medida en que se considera que el miedo a la grasa causa anorexia nerviosa puede ser en parte una ilusión. Que esto podría también pasarse con el tema, pues en el tema contrario, ¿no? De comer mucho, de personas que intenten explicar esto, ¿no? Cuando te dice alguien, pues es que yo no puedo evitar comer esto o no sé por qué tengo tanta hambre, y las explicaciones que se dan siempre son, claro, muy proximales de nuestro día a día de, pues supongo que sea una persona que tengo fuerza de voluntad, es que yo para el tema de las dietas no sirvo. Todo este tipo de juicios que hacemos y que al final nos ha inoculado pues este discurso pobre que hay sobre la interpretación de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y que al final te lo acabas creyendo, ¿no? Y si tú pudieses desajustar esos mecanismos simplemente comiendo suficiente y comiendo nutritivo y pudieses cambiar, ¿no?, la forma en la que tu cuerpo percibe la realidad. Porque yo sí que recuerdo estar en muy bajo peso después de segundo de bachillerato y subir un poco, aunque no me pesaba, pero notaba, ¿no?, que veía que me salía un poco de grasa por encima del pantalón y tal, y como mi mente solo podía ver eso. Y con el tiempo, al ir mejorando mi relación con la comida y comiendo más, yo percibo que tengo una visión mucho más global del cuerpo humano y que cuando una mujer que está transitando pues, por una anorexia nerviosa todavía me habla de su grasa, yo puedo empatizar muy bien porque he sentido lo que ella siente, pero
no lo comparto, porque ya he salido de esa visión, ¿no? Pero entiendo lo que ella siente, porque yo sé lo que es cualquier tipo de rollito, pues como si os digo esto, que ya no sabes si es piel, si es grasa, que me sale aquí o por encima de un sujetador o incluso por llevar simplemente ropa muy apretada, magnificarlo completamente y ver eso como si fuese, Dios mío, estoy gorda, es asqueroso esto, porque realmente tu cabeza lo está magnificando muchísimo. O me siento súper llena, porque esa sensación de volumen es como algo que te tortura por dentro. Y esa persona no se lo está inventando. Ese miedo que tiene existe realmente en su cabeza. Pero la cura para salirse de ese miedo, desde mi punto de vista, es comer suficiente y nutritivo. Y por supuesto orientado a una ganancia de peso saludable, en una buena composición corporal. No la ganancia de peso que se ha buscado tradicionalmente en ciencias de la salud, que le da igual si es una anoréxica, si es un enfermo de cáncer, pues si no quiere comer, le meto ahí una sonda o que toma batiditos de 500 calorías, 100% azúcar y a tomar por culo, ¿no? O sea, yo creo que eso al final no es efectivo porque tampoco estás cubriendo a un nivel óptimo los nutrientes que esa persona necesita. Dichos errores provienen de considerar que el comportamiento alimentario surge siempre de una elección consciente y de la crédula aceptación de los observadores de las explicaciones post-hoc de los individuos. Las teorías psicógenas para anorexia nerviosa persisten a pesar de la considerable evidencia de una cuidadosa investigación neuroendocrina de que la pérdida de peso conduce al síndrome distintivo tanto en ratas como en humanos. La hiperactividad es un síntoma primario. Los médicos ingleses y franceses, que de forma independiente describieron el síndrome en 1873, incluyeron la hiperactividad como síntoma principal. La paciente no se quejaba de dolor, pero estaba inquieta y activa. Parecía difícilmente posible que un cuerpo tan desgastado pudiera someterse al ejercicio que parecía agradable. Su homólogo francés escribió: lejos de disminuir la potencia muscular, esta abstinencia tiende a aumentar la aptitud para el movimiento. El paciente se siente más ligero y activo. Nunca se cansa. Aunque los autores del DSM-5 asumieron que la hiperactividad es secundaria al deseo de perder peso, destacados investigadores de anorexia sostienen que es un síntoma central. Casper señaló que un nivel de energía mayor que el normal está presente de manera mesurable en todos los pacientes en algún momento durante la enfermedad. Esto es importante porque relegar la hiperactividad a un estado secundario ha oscurecido la similitud entre la anorexia nerviosa en humanos y anorexia en animales. La restricción calórica también puede conducir a un aumento de las mitocondrias en los seres humanos. Bueno, todo esto relacionado ya pues, con el tema de autofagia y todo esto, ¿no? Quizás esto explique la expresión en algunos deportes de que cuanto más delgado es el ganador. En deportes como el ciclismo de resistencia, donde el peso de rendimiento es menor que el peso de entrenamiento, las memorias de los atletas han descrito cómo los entrenadores y los jugadores, quizás sin darse cuenta, provocan síntomas de anorexia nerviosa. La capacidad de desarrollo de anorexia nerviosa en respuesta a la restricción calórica puede haberse convertido en un requisito de facto para la competencia de élite. La ignorancia sobre la causa real de la anorexia nerviosa permite que estas prácticas continúen sin debate. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando el FP y tienes que hacer como una especie de trabajo final, unos compañeros eligieron la nutrición deportiva y analizaban la dieta de algunos deportistas. Y llamaba la atención una chica que además creo recordar que era fisioterapeuta y aparte corría por la montaña. Y bueno, pues el típico caso de persona que gana muchísimas carreras y que tiene su trabajo, que es súper buena en su trabajo, y ves lo que come y dices, Dios mío, pero con esto que come, ¿cómo puede hacer eso? Y yo sí creo que en el deporte hay mucho de eso, pero que quizá más causado por estos mecanismos adaptativos, metabólicos inconscientes, y no tanto por la presión como creemos creer. Incluso en el tema del baile, por ejemplo. ¿Por qué tardan tanto tiempo en aparecer los síntomas o los signos, mejor dicho, físicos de esa desnutrición? ¿Por qué si una persona se está sometiendo
a una dieta que supuestamente la tenía que dejar muerta, en vez de que pase eso, la persona aguanta horas y horas de entrenamiento, tiene bastante masa muscular dentro de lo que sea su deporte. ¿Cómo puede pasar eso? No son a lo mejor anoréxicas de poner su vida en peligro en ese momento, pero sí de esta restricción energética relativa que se habla mucho en el deporte, quizá tenga algún efecto positivo del que no seamos conscientes. Es decir, quizá esa bailarina que se está alimentando con 1.650 calorías, aunque entrene 8 horas al día, ella se siente súper enérgica y súper bien en su cuerpo, súper ligera y no tiene la sensación de hambre y se siente activa y no sé, y no lo esté haciendo solo porque le exigen estar delgada, ¿no? Que es lo que normalmente nos quieren hacer creer en el año que estoy grabando este vídeo, ¿no? En el 2022, que todo es el ambiente. Aquí ya sabéis que la biología ha muerto, la evolución ha muerto. Aquí posiblemente la causa de cualquier cosa que te pase, si vives en España es el patriarcado, en otros países no sé qué será, pero aquí todo se resume a eso. Nadie escarba más allá. Y claro, ya no solo que fragilicen a la población, sino que es que empeoran sus problemas, porque como los analizan mal, gastan tu dinero en cosas que no sirven absolutamente para nada y que aún encima hacen daño a la gente. Bueno, ahora hablan de los cambios, perdón, que siempre es la misma mujer, de cambios neurobiológicos. La fenomenología homogénea de la anorexia nerviosa apunta hacia los mecanismos y estructuras biológicas implicadas en la restricción alimentaria, la hiperactividad y las alucinaciones de la grasa corporal. Ha sido difícil, incluso para los pacientes más elocuentes, explicar la angustia de que les pidan comer. Las personas con anorexia nerviosa a menudo piensan obsesivamente en comida y cocinan comidas elaboradas para otros que no se atreven a comer. Un paciente dijo: sé que si sigo así moriré, pero comer es aún más aterrador. Los endocrinos fueron los primeros en señalar que algunas señales de apetito en la anorexia nerviosa son opuestas a la inanición normal. Si bien las personas con anorexia nerviosa tienen altos niveles de hormonas del hambre, también tienen mayor saciedad y señalización anorexígena. Por ejemplo, una potente señal de saciedad, la colecistoquinina, aumenta rápidamente cuando las personas con bajo peso, como anorexia nerviosa, comienzan a comer, lo que lleva a una sensación de saciedad junto con un hambre persistente. Esto puede explicar por qué muchos anoréxicos no pueden revertir fácilmente su enfermedad en contraste con la simple inanición. Es posible que las señales mixtas sobre la saciedad y el deseo de alimentarse puedan contribuir a la ambivalencia sobre comida, es decir, la disociación que los anoréxicos suelen mostrar entre la ingesta calórica reducida y los pensamientos obsesivos sobre comida. Las conclusiones de Inouye no tuvieron un impacto apreciable en las teorías psicógenas de la anorexia nerviosa, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué explicación hay a nivel neurobiológico de que una persona que esté todo el día pensando en comida, haciendo bizcochos y tal, después no tenga ningún deseo de comerla porque lo que le ocasiona comer es miedo? En las últimas décadas, la resonancia magnética funcional de laboratorios independientes informó el mismo patrón de activación anormal cuando se les pidió a los sujetos que comieran o imaginaran comer. Pensar en comida estimula la excesiva actividad cortical prefrontal. La corteza prefrontal proporciona control ejecutivo sobre los impulsos motivacionales. Es responsable de identificar y llevar a cabo las metas del individuo. Todos los mamíferos tienen un área cortical ejecutiva que envía instrucciones de arriba hacia abajo a centros cerebrales profundos más primitivos. Las personas con anorexia nerviosa se comportan como si fuera necesario ignorar el hambre y la fatiga aunque se estén muriendo de hambre. Normalmente, cuando las personas hambrientas imaginan beber leche con chocolate, la actividad neuronal aumenta en los centros de recompensa y sabor. Pensar en comer silencia regiones neuronales que se quejan de hambre y activa centros de ansiedad y miedo en las personas con anorexia nerviosa. Uno de los síntomas más sorprendentes de anorexia nerviosa es que las víctimas ven grasa en sus cuerpos demacrados. Esta distorsión de imagen corporal aumenta a medida que se pierde peso. Ahora los investigadores de imágenes cerebrales han descubierto parte de la razón. Cuando las mujeres con insuficiencia ponderal, con anorexia nerviosa, miran sus propios cuerpos, las imágenes de la resonancia magnética muestran una inhibición de la corteza visual primaria y de la asociación visual. Es decir,
que no se lo están inventando, que no es que tengan una alucinación, es que esa parte del cerebro no está activa en ese momento. Mientras tanto, la parte de la corteza parietal responsable de imagen corporal está hiperactiva, llenando una apariencia engordada. Creemos que la ilusión visual de las reservas de grasa extra habría dado a los migrantes hambrientos la confianza para hacer un viaje difícil, que esto fue lo que hice al principio. Por lo tanto, para las personas con bajo peso con anorexia nerviosa, el autocontrol se fortalece, mientras que la conciencia de la comida y su sabor se amortigua y los centros de miedo están excesivamente activos. Los comportamientos que todos, incluidas las víctimas, atribuyeron a lecciones conscientes podrían activar una actividad furiosa en las estructuras cerebrales profundas involucradas en la toma de decisiones, el control del comportamiento, la evaluación del peligro primario y la evaluación de los alimentos. Estos hallazgos ayudan a explicar lo que las personas con anorexia nerviosa deben superar para recuperarse, interacciones gen con ambiente. Los genes en anorexia nerviosa se activan más raramente en hombres que en niñas. ¿Por qué? Porque el patriarcado, no, espera que te lo cuento. Esto indica que era una mejor respuesta para las adolescentes que para los niños pequeños y los hombres viajar en tiempos de hambruna. ¿Por qué sería eso? Según los registros etnográficos, cuando los viajeros se encontraban con una tribu enemiga, era más probable que una hembra reproductora sobreviviera y fuera adoptada por el nuevo grupo. La evidencia genética molecular también apoya la idea de que las hembras migraron más lejos en el Paleolítico. La preponderancia de mujeres que desarrollaron anorexia nerviosa a menudo se ha explicado por las debilidades femeninas. Estas interacciones genéticas y ambientales sugieren una conclusión muy diferente. Durante la hambruna del Paleolítico, mujeres jóvenes, valientes y autocontroladas buscaron mejores tierras para sus tribus. Y mirad que yo ya digo, que no estoy diciendo que esta sea la única teoría en que nos tengamos que fiar. Pero ya sabéis que de los trastornos de la conducta alimentaria de los hombres nadie habla. En general, de las enfermedades mentales de los hombres no habla nadie, de que los hombres se suicidan más que las mujeres no habla nadie. No interesa eso porque ese discurso hoy en día no vende nada en absoluto. Supongo que cuando las mujeres tengan un hijo varón, pues igual sí se plantean estas cosas, no lo sé. La cuestión es que puede haber un motivo, por lo menos a tener en cuenta y no despreciarlo, de por qué hay más mujeres que pueden desarrollar anorexia que hombres y que no tiene que ver solo con Karl Lagerfeld, no sé, y que le gusten los cuerpos delgados a un fulano, que eso es lo que me sorprende de las teorías ambientalistas. La ingenuidad, es decir, que crean que porque una persona haga algo, automáticamente va a cambiar el funcionamiento de la especie humana. Cuando son, no, pues todas estos movimientos sociales, lo que se anhela, a lo que hay fobia, es mucho más complejo. Y hay personas que realmente se creen que por el cuerpo que le gusta a un diseñador ya todo cambia absolutamente. Y eso es el mismo discurso que usan para imponer una falsa diversidad, porque una cosa es que tú como diseñador elijas a qué modelos quieres tener, o que tú te quieras sacar fotos de tus lorzas y ponerlas en tu cuenta de Instagram. Eso me parece perfecto, cada uno con su cuerpo, cada lo que quiera. Pero es como esta imposición que hay ahora, porque se cree la gente que tú por ver algo, pues ya automáticamente te vas a sentir bien viendo ese algo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que sí, al principio todos necesitamos una palmadita en la espalda. Sí, pues yo voy a seguir a esa nutricionista que dice que no pasa nada, que nos oprimen, que tal y cual, pero después la persona no se siente bien. Y no hay otro discurso, porque no hay otra opción aquí. Aquí la única opción que hay es que, chica, mira, te han obsesionado para estar delgada, tu cuerpo no está hecho para ser así, no hay alimentos buenos ni malos, cómete el bollo, cómprate un pantalón de tu talla y sé feliz. Y si no eres feliz, pues bueno, aquí está mi gabinete de psiconutrición para hacerte un menú excelente, seguro que vegano también. Entonces, ese es el máximo nivel que yo veo ahora mismo del entendimiento de estas cosas, ¿no?
y ya sin contemplar, por supuesto, la variabilidad individual y de que cada persona se pueda sentir bien en diferentes contextos, según su personalidad, según las motivaciones que tenga en la vida en ese momento. Negando en absoluto que a lo mejor tenga más que ver tu madre que Karl Lagerfeld con tus problemas relacionados con la comida, ¿no? Y haciéndote realmente un inútil, porque te encierran en tu propia mente. No te dan una visión de la función que cubre eso y lo terapéutico que es saber que no es algo que está solo en tu cuerpo o en tu cabeza, sino que es algo que puede que afecte a toda nuestra especie e incluso a otras especies diferentes. Sobrecontrolado o autocontrolado. Antes de que la anorexia nerviosa los descarrilara, los pacientes solían tener un alto rendimiento en el camino hacia una vida exitosa. Sus personalidades premórbidas eran típicamente ascéticas. En un estudio, el 23% tenía rasgos del espectro autista. Sin embargo, en sus hermanos, el mismo temperamento infantil, erudito y ansioso a menudo conduce al éxito en campos técnicamente exigentes, mientras que los mismos rasgos en sus hermanas anoréxicas se consideraban retroactivamente patológicos. En general, el autocontrol es un rasgo positivo. La investigación longitudinal de Mitchell y sus colegas encontró resistir la tentación en favor de objetivos a largo plazo es un componente esencial del desarrollo social y cognitivo y de la ganancia social y económica. Bueno, esto ya está cambiando, ya lo vemos ahora, ¿no? Que lo que te premian es que salgas en tu Instagram comiéndote una mierda como un piano y diciendo que estás haciendo terapia colectiva y que te da igual. Sin embargo, estos mismos rasgos se consideran factores causales de anorexia nerviosa. Cuando los pacientes se presentan por primera vez para recibir tratamiento, generalmente muestran altos niveles de ansiedad, depresión y compulsividad. Y los médicos investigadores comúnmente atribuyen el trastorno a sus rasgos sobrecontrolados, ansiosos y perfeccionistas. Sin embargo, el estudio histórico sobre el hambre de Ansel Keys encontró que los sujetos sanos desarrollan también ansiedad patológica, depresión, obsesiones y compulsiones cuando mueren de hambre y remiten con la realimentación. Creemos que los observadores han confundido las secuelas psicológicas patológicas de la inanición con un rasgo patológico predisponente y psicógeno. Es decir, que se está confundiendo lo que está causado por la propia inanición como si fuese un rasgo de personalidad, ¿no? Como ese exceso de neuroticismo, por decirlo de una forma muy resumida. Y eso se refiere al experimento de inanición de Minnesota, que también se veían personas sanas como simplemente por someterlas a inanición acababan también con estos rasgos. Cuando la persona anoréxica a lo mejor en origen tenía mucha capacidad de autocontrol, que ojo, eso es bueno para casi todo el mundo, menos si es anoréxico. Informarte sobre tu salud es bueno hasta que atente contra el profesional de la salud que tienes delante. Si tú, porque sabes mucho de nutrición, pones, ya sabéis, todos mis respetos a los psicólogos, pero por casos que he visto, entre la espada y la pared a tu psicólogo, pues no, hay que tener cuidado porque las anoréxicas saben que comer pan no es imprescindible para la salud. No sé, ¿no será mejor crear una terapia alternativa que pueda ganar el peso y nutrirse sin comer pan si no le da regalo gana? ¿O simplemente ayudarle a escoger un pan que sea bueno y que entienda que en su contexto eso puede ser necesario, igual que en el contexto de cualquier otro individuo que desee ganar peso? Y que puede ser más seguro, por los estudios que tengamos hasta ahora, recuperarse de un más bajo peso sin restringir ninguno de los dos macronutrientes energéticos y que en su contexto le va a venir mejor tomar hidratos, tomar grasas, tomar proteínas. Claro, es que si tú tienes un mínimo de peso en tu argumento, pues es creíble. Si tú la imagen que das es una persona que tu salud no te importa lo más mínimo, que no sabes ni lo que es un hidrato de carbono ni lo que es hacer una flexión, pues la persona que tienes delante, obviamente, de figura de autoridad ya no vale. Y esa es una amenaza que todos los profesionales de la salud tenemos, pero creo que es algo que nos puede hacer ser mejores y no que nos debería de hacer desconfiar de un paciente. Pues oye, de este tema no lo sé. Que hay personas que cuestionan todo en exceso,
que tienen parálisis por análisis y tal, por supuesto que sí, ¿no? Cuando una persona no hace ninguna de las estrategias que le propones, pues al final dices, pues realmente no quiere tomar acción, ¿no? Pero me refiero a cuando ya hay un rechazo, que no hay otra posible forma de hacer las cosas, ¿no? De hecho, ya veis que hay muchas profesionales, ellas dicen, no sé, hay muchos términos para esto, pero en el debate ya me preocuparé yo de buscar palabras exactas para que nadie diga que me las invento, pero que sin restricción no hay atracón lo tienen claro. O sea, aquí ni Dios sea un atracón sin restricción. Lo que es restricción, pues cada uno lo entiende a su manera, porque atracones hay atracones hasta en niños pequeños. Y es difícil sacar conclusiones de cosas como mi padre me tenía escondido el bote de Nutella. Claro, es que a lo mejor si tenías 7 años, pues como no tuvieses el bote de Nutella en casa, difícilmente podrías haber accedido a él. Pero también conozco gente que estaba a tracones y me lo ha contado, siendo muy pequeño, pues rompiendo una hucha y yéndose a comprar comida por ahí. Y ahí no había ningún tipo de restricción, simplemente la persona comía hasta reventar lo que le daba la gana o lo que no podía evitar comer, claro. Varios hechos indican que los cambios biológicos no son errores, sino características que surgen de la selección natural. Cuando se muere de hambre, el impulso de comer normalmente es demasiado feroz para negarlo. Una huelga de hambre es una poderosa protesta moral porque es agonizante. A muchas mujeres le gustaría perder al menos un 15% de lo que pesan para cumplir con los estándares de belleza ultradelgados de la actualidad, pero a la mayoría le resulta imposible. Si bien la anorexia nerviosa es el único trastorno psiquiátrico que las personas sanas bromean sobre querer atrapar. Las personas con anorexia nerviosa no son envidiables. Un riesgo de suicidio 40 veces superior a lo normal habla de su miseria. Sin embargo, la envidia de los observadores reconoce que los síntomas de anorexia nerviosa no pueden manifestarse voluntariamente. Y a mí esto también me parece una clave. O sea, aparte de esa asociación, bueno, de esa correlación tan clara con más riesgo de suicidio dentro de lo que es el paciente de anorexia nerviosa, ¿cómo esa broma existe, no? Pues ojalá yo tuviese esa facilidad para morirme de hambre. ¿Cuántas veces me han dicho muchas clientas? Es que me encantaría ser como tú, tener esa voluntad. No estoy diciendo que yo me considere anoréxica ni mucho menos, pero está claro que hoy en día todo lo que asociamos a restringir alimentos es una característica envidiable, porque a la mayor parte de la gente le gustaría poder hacerlo y no es capaz de hacerlo. Con lo cual, no es algo que se pueda imitar solo porque veas un modelo en la tele. Hace falta muchísimo más que eso. Los estudios de población europeos y australianos indican que más del 4% de las mujeres de ascendencia europea desarrollan anorexia nerviosa en algún momento de su vida, aunque la mayoría no buscó atención médica y se recuperó espontáneamente. Dado que la anorexia nerviosa se inicia por el hambre y la hambruna, es rara en el mundo industrializado. Se deduce que incluso más del 4% de la población no africana porta genes de susceptibilidad conductualmente que no han sido expresados. El síndrome requiere que docenas de procesos biológicos cambien juntos cada vez que una persona desarrolla anorexia nerviosa. Si los cambios biológicos subyacentes fueran, de hecho, accidentes aleatorios y verdaderamente independientes, es decir, no seleccionados como parte de una adaptación, la probabilidad de que ocurrieran juntos para producir anorexia nerviosa sería el producto de sus probabilidades individuales y sería muy pequeña, ¿no? Ella está defendiendo su teoría de la adaptación. Y también que en el ambiente en el que vivimos, que esos genes se activen es más difícil porque hay mucha disponibilidad de alimentos. Y que obviamente habrá mujeres que en algún momento de su vida habrán sufrido anorexia nerviosa, a lo mejor yo podría haber sido diagnosticada en ese momento, pero si tienes una recuperación espontánea, pues ya sea porque migras a tracones o por lo que sea, pues al final nunca vas a estar dentro, ¿no?, de ese estudio. La evidencia que respalda la hipótesis de adaptación para huir del hambre proviene de diversas investigaciones en endocrinología, neurociencia, genética, epidemiología, psicología y ecología del comportamiento, lo que proporciona una red de evidencia interdisciplinaria extraordinariamente amplia. La hipótesis de adaptación para huir del hambre explica que inicia la anorexia nerviosa, pérdida de peso considerable en individuos genéticamente susceptibles.
y los mecanismos por los que opera la causa, a través de una caída crítica de la leptina que se ve exacerbada con la presencia de estrógenos. Explica características cuantitativas, proporción de sexos y epidemiología. Explica más fenómenos de anorexia que otras teorías de anorexia nerviosa, por qué las personas hambrientas comen poco, se mueven inquietas y alucinan su propia reserva de grasa. Revela la unidad que subyace a la aparente diversidad de la anorexia nerviosa. Los síntomas centrales han permanecido iguales mientras que las explicaciones diferían y apuntan hacia preguntas de investigación más fructíferas en la psicología, la genética y la neurociencia de la anorexia nerviosa y hacia intervenciones más efectivas. Por lo tanto, esta teoría cumple con los criterios para una explicación científica sólida, brindando precisión, alcance, simplicidad, predicción y utilidad, ¿no? O sea, ya está justificando su teoría como que se tendría que tener más en cuenta. Y yo también estoy bastante de acuerdo, la verdad, con lo que ella dice. Más que nada porque me parece un trastorno, igual que cuando estás con los atracones, que es que hay mucha falta de comprensión, ¿no? Cuando tú dices, es que no puedo evitarlo, ¿sabes? Es que estoy como poseída. Siempre está esa miradita de, no, es que es porque te restringes. Vamos a ver, si te estoy diciendo que me quedo inconsciente de lo que como, ¿cómo me estás diciendo que me restrinjo? Porque no lo entienden, ¿no? Que también yo, o sea, estoy por supuesto a favor del matiz y que pueda haber un atracón subjetivo. Está claro que no es lo mismo reventarte una tableta de chocolate que estar en un bucle de atracones de días. Y al final, ¿qué es lo que importa? Pues el sufrimiento, cómo tu calidad de vida se ve mermada, etcétera. Y por eso yo siempre animo a todo el mundo que no se sienta bien con su relación con la comida, que la trabaje. Pero os juro que veo en consulta todos los días que cuando la gente empieza a estar bien nutrida, muchos de esos síntomas desaparecen. Que pueden quedar colectazos, que hay que trabajar cosillas, que sí, pero que cuando una persona está nutrida, la mayor parte de los problemas que tiene en la cabeza relacionados a la comida dejan de estar ahí. De estar con pensamientos obsesivos con la comida, de estar pendiente incluso del peso. Muchísimas veces he tenido clientas que me han dicho, empecé contigo con mi objetivo número 1 peso y a día de hoy no lo tengo. ¿Eso qué es? ¿Porque yo tengo una varita mágica? Pues no, porque me preocupa que esa persona se nutra. Y claro, nutrirse no es tomar un postrecito que queda bien en Instagram, es que esa persona tenga todos sus micronutrientes cubiertos, que los niveles de inflamación sean bajos, que su microbiota esté sana, etcétera. ¿Qué tratamiento propone? En el Paleolítico, algún mecanismo de comportamiento probablemente ayudaba a los miembros tribales anoréxicos a comer cuando la comida volvía a ser abundante, ¿no? O sea, que ellos cuando encontraban una tierra mejor, pues ya volvían a comer. Si las tradiciones de las tribus nómadas existentes son una indicación, este mecanismo involucró apoyo social. Cuando hay más alimentos disponibles después de una escasez, las sociedades tradicionales celebran con una fiesta. Rechazar tales alimentos sería una violación profunda de las normas sociales y un insulto para quien los da. Los humanos son profundamente sociales y la anorexia nerviosa probablemente se apaga más fácilmente con apoyo social. Y esto para mí lo que tiene, sobre todo, o como yo interpretaría, es como que muchas veces hay rasgos que la palabra concreta supongo que no es antisocial, sino pocas habilidades sociales en las personas que tendemos mucho a la restricción y que teniendo más contacto con otras personas, es como que sientes que todo se diluye, ¿vale? O sea, que todo lo que tú estás centrando en esas imágenes, ¿no? Respecto a tu cuerpo, darle tanta importancia a la comida, va desapareciendo literalmente cuando tú vas teniendo relaciones sociales más sólidas. Para una tribu hambrienta, la energía, el optimismo y la grandiosidad de un anoréxico podrían inspirarlos a emprender un arduo viaje, al igual que la anoréxica Juana de Arco inspiró a los soldados a marchar con ella. Cuando llegaron a mejores tierras, las tribus a su vez habrían ayudado a sus heroicos exploradores a recuperarse comiendo y recuperando su peso, ¿no? Pero están integrados en la comunidad, no rechazados, ¿no?
Los datos preliminares indican que nuestra explicación neurobiológica evolutiva mejora la recuperación. Explicar que la compulsión de moverse y el miedo a la alimentación fueron adaptaciones evolutivas que una vez salvaron a sus ancestros ayudan a los pacientes a resistirlas. Esto también mejora la motivación y la confianza de los pacientes de que pueden recuperarse y ayuda a los médicos y seres queridos a empatizar y apoyarlos para que recuperen su peso. Entonces, esto me parece muy importante porque al final, si tú aceptas esta teoría, dices, vale, esto ha pasado a muchas personas antes que a mí, yo he tenido este gen, este superpoder que en un momento dado pudo tener un significado evolutivo, pero a mí me está matando. Entonces, con mucho apoyo, con mucho cariño, tengo que vencer mi miedo y de la forma más amigable posible volver a comer, ¿vale? Esto ya sé que es muy resumido, que es muy simplificado, que se puede matizar mucho más, pero creo que no se suele hablar mucho de esto en español, o por lo menos yo nunca he escuchado un vídeo largo sobre este tema, por eso lo quería traer al canal. Sí que es cierto que muchas veces hablo, sobre todo con mis clientas que tienen más problemas con pérdidas de control con la comida, que claro, vosotras no tenéis una línea cronológica de cómo fue cambiando mi relación con la comida y otros aspectos, ¿no?, de mi propia existencia. Pero sí creo que tiene que haber un momento de comer más, de comer suficiente, por supuesto, pero con comida de calidad. Yo no creo que eso pueda perjudicar a ninguna persona. Que ya cuando hay estos problemas de prohibirse alimentos, de que no soy capaz de ser coherente con mis valores, de que no tengo ni puta idea de cuáles son mis valores, creo que eso hay que trabajarlo con un psicólogo realmente, porque ni siquiera tú eres capaz de aceptar que la vida requiere cierta, o sea, implica incertidumbre con tu trabajo, con tu pareja, con muchas cosas, ¿no? No, no puedes decir, hago esto y consigo lo otro. No, las cosas no son así. Y con el tema de la comida tampoco, que es mucho, que es poco, que es un consumo moderado de tal. No lo sé, es el consumo que a ti te haga sentir bien con lo que estás haciendo y que puedas expresarle tu verdad al resto de las personas. Eh, por ejemplo, el ejercicio físico me parece fundamental. Qué pena cuando una persona llega a tener un peso tan bajo que no puede hacer ejercicio físico porque ya iría en contra de su recuperación, ¿no? Aunque cada vez sé que esto se intenta evitar, ¿no? Porque bueno, incluso hoy en día, pues pacientes de cáncer en muy bajo peso hacen ejercicio físico, pero yo, por ejemplo, ese punto medio de no comer como hacen algunas personas del mundo del fitness, de yo para ganar masa muscular o para rendir, si tengo que comer hasta reventar, sinceramente eso tampoco me parece que sea una conducta nada buena, ¿no? Pero claro que me gusta ir a entrenar y mejorarme a mí misma dentro de mis posibilidades. Yo no disfruto de ver que me estoy consumiendo y que cada vez levanto menos peso. No, yo tengo en ese sentido la mente suficientemente fuerte. Y también tenéis que pensar que vuestro cuerpo no va a cambiar tan radicalmente como vosotras creéis. Que si lleváis una alimentación saludable y coméis comida, el cuerpo no va cambiando de un día para otro y te levantas con un porcentaje de grasa totalmente distinto al de ayer. Los cambios son súper progresivos. Si lo que has comido hoy te ha sentado mal, pues mañana lo cambias. También lo que digo siempre, no tener en tu vida cero cosas, porque al final si lo único que te importa es cómo te queda el pantalón y cómo te sientes de llena o no llena, pues sobredimensionas eso porque no tienes nada más, ¿no? Posiblemente se pueda estar utilizando la comida o la relación con la comida para evitar afrontar otras cosas de la vida que sean más dolorosas. Pero al punto en el que yo estoy ahora, que sería tipo abstinente, si bien no con etiqueta, es decir, yo no digo nunca no como es de esto, ¿no? Si una persona me ofrece un postre, yo digo no quiero, pero no digo no, es que yo nunca como postre ni nunca voy a comer un postre. O nunca digo, porque ahora mismo no beba nada de alcohol, nunca jamás en mi vida voy a beber algo de alcohol. No, o sea, yo simplemente digo, no quiero, gracias, o sea, me siento bien con cómo estoy.
y trabajo más desde mi bienestar actual. No es que me imponga una norma. Y esto lo digo porque a muchas personas les genera ansiedad el hecho de pensar, nunca más vas a poder comer esto, nunca tal. No es que lo pienses, es que realmente no quiero hacerlo. En ese momento no me apetece hacerlo, no tengo el impulso fisiológico de hacerlo y creo que es por lo que más hay que trabajar en ese aspecto. Y también tener en cuenta que hay determinadas situaciones que te hacen más vulnerable. Por ejemplo, si tú bebes alcohol, está claro que aunque sean unas cañas o unas copas de vino y vienes de tener una mala reacción con la comida, pues vas a estar en general, tus niveles de prudencia bajan y eres más temerario, pues vale, pues da igual, pues me como un postre, pues y como tú ya llega un punto en el que la pérdida de control la has asociado a muchas cosas, pues llegas a tu casa, ves un paquete de galletas de no sé qué quién que vive en tu casa y te lo revientas, pues por cosas que tienes asociado. Entonces tú tendrás que aprender a gestionar eso. ¿Cómo lo quieres hacer? Pues oye, no me quiero prohibir el alcohol de vez en cuando. Si me apetece tomarme unas copas de vino, lo voy a hacer, pero no voy a tener galletas en mi casa. O sí, y voy a intentar no comérmelas. O voy a dejar de beber vino porque me está generando también una reacción tóxica con la comida. No lo sé. Yo no quiero imponerle ninguna forma de vivir a nadie, ni decirle esto es lo que a ti te va a hacer feliz, porque nadie lo sabe. Y si lo sabe una persona, eres tú mismo lo que te genera bienestar en cada momento y lo que te tiene que dar un profesional son herramientas, no imponerte una manera de hacer las cosas. De hecho, yo siempre digo, si tú quieres ir a un sitio y comerte un postre, cómetelo, pero antes come tu comida nutritiva, porque eso es algo que te va a proteger. Y jugar con fuego a esas cosas de, voy compensando, me quito aquí, tomo allá, eso al final suele traer problemas. ¿Mm? Eh, ¿Y qué más os quería comentar también? Pues esta semana, ¿no? Que estáis escuchando este podcast o viendo este vídeo y diréis, Ana, pero tú no ibas a hacer entrevistas. Yes, lo que pasa es que, claro, las entrevistas no dependen solo de mí, dependen de que las personas, que no todo el mundo, le apetece exponerse públicamente. Yo ya sabéis que para mí esto es como estar en mi casa, ¿vale? O sea, que para mí esto es como si estamos tomando un café o una chicoria, una infusión, agua, lo que queráis. Entonces, aunque yo sé que después el vídeo y el podcast lo escucha mucha gente, yo soy, como si me encontráis un día por la calle, pues soy igual. Pero entiendo que hay personas a las que, pues bueno, les genere un poco de reparo hablar en público. Entonces, a veces no es tan fácil encontrar personas que quieran pues venir al canal, pero no me he desentendido, ¿eh? También es porque a veces para quedar con otra persona, pues claro, ya es buscar un momento en el que nos venga bien a los dos. Como mis entrevistas suelen durar bastante tiempo, pues vale, yo saco 3 horas de mi vida, no me importa, pero entiendo que otra persona se las tenga que buscar y es un poco ahí un estado de tensión a veces de encontrar ese momento en que los dos podamos estar tranquilos y cuadrarlo. Pero que sepáis que tengo ya en mente una entrevista que creo que va a salir la semana que viene seguro, que me parece súper, súper interesante, que no os voy a decir la temática porque quiero que os sorprenda y sé que os va a sorprender porque es un tema que a mí me genera mucha curiosidad y a vosotros también. Después tengo pensado un debate coloquio que también me parece que son muy amenos de escuchar y que tengo que prepararme el guión y tal, así que también eso me parece que os va a resultar interesante. Y otras dos más de temáticas muy diferentes, que esta es un poco mi idea, enriquecer el canal, no solo hablando de nutrición, sino pues con diferentes profesionales de la salud, o de cualquier ámbito, del desarrollo personal, de lo que sea que nos puedan sumar a todos, ¿no? Así que sí que tengo preparadas cositas interesantes, pero esta semana pues no he podido cuadrarlo, así que probablemente pues cuando la entrevista esté hecha, pues ya la tendréis esa semana. Y a lo mejor lo que va a pasar pues es que sí tiene que haber 2 semanas de reflexiones mías y 2 semanas de entrevistas o de entrevistas coloquios, pues la habrá. Eso respecto a la parte de futuras cosas para el canal. Los vídeos cortos, si me da tiempo los hago, si no, no, porque depende de cómo me organice. También sabéis que quiero sacar el tema ese de el reto de comer comida con forma de comida, pero es algo que va muy despacio, pues por lo de siempre, por mi trabajo, por estar estudiando, por muchas cosas.
También anímicamente no estoy en un buen momento, ya os lo llevo diciendo desde hace tiempo. Es una cosa personal que incumbe a otras personas, no solo a mí, por eso nunca hablo del tema, pero que algunos días quizá también pues estoy un poco con la creatividad por los suelos por culpa de eso, de si tengo un día malo, pues, sigues en piloto automático con tus cosas del día a día, pero no tienes este mood de hacer cosas nuevas, que hoy estoy muy bien, ¿sabes? Pero hay días que no me siento así. También os quería comentar, y os lo voy a poner en la cajita de información, que me han escrito de un laboratorio muy famoso, en España es muy famoso, que hace test de todo. O sea, test de omega 3, test de microbiota, test para el SIBO, test de microbiota vaginal, de microbiota oral y tal. Y me ha ofrecido, directamente no diría si es una colaboración, porque lo que me dijo es algo así como que tus clientes, si necesitan una analítica, tengan descuentos y tal. Yo me estoy informando y el sitio parece ser que funciona genial, que te envían un paga a casa y te lo vienen a recoger con las muestras. Entonces, os pondré la dirección abajo por si queréis hacer un comentario de si os interesa o no os interesa, porque yo a priori lo único que he dicho es que estoy dispuesta pues a escuchar lo que me tienen que decir, porque yo la verdad es que a día de hoy a mis pacientes no le pido ningún tipo de test. Bueno, si sospecho que hay un SIBO o algo así, por supuesto que sí, pero es que el test de SIBO no en todas, por desgracia, pero en muchos hospitales ya se hace. ¿Qué es lo bueno que tiene eso? Por ejemplo, que no te suplementas a ciegas, ni una vitamina D, ni un omega 3, ni nada, porque tú lo que sabes es cuánto tienes que suplementar para supuestamente subir X en la concentración en sangre. Pero después cada persona es distinta. Por ejemplo, se habla mucho con la vitamina D porque depende mucho del porcentaje de grasa de la persona. Entonces, sí me parece que está bien. Y yo, por los comentarios que he leído, pues dicen que la atención es muy buena y que la calidad-precio está muy bien. Entonces, pues lo de siempre, o sea, pues si es algo que nos viene bien a todos, pues yo, sin fomentar que la gente se haga análisis por hacer, que soy la primera que digo, cuanto menos análisis me haga, mejor, yo prefiero fiarme en mis sensaciones, pero bueno, que es cierto que el sitio está súper completo, que los informes están muy bien hechos. Entonces, bueno, pues os voy a dejar la página web para que la veáis si queréis. Y también tengo una colaboración que sé que no os vais a esperar para nada en absoluto, para nada, pero que eso va a pasar. Pero es una cosa que os va a sorprender porque no es que no tenga que ver con la salud, pero tiene parte que ver con salud, belleza, pero que me hace mucha ilusión. En general, vosotros sabéis cómo soy, y a mí todas las personas, igual que esta señora, ¿no? Que, perdón por no decir tu nombre, señora, de esta adaptación a la huida del hambre, ¿no? Como explicación de anorexia nerviosa, pero ya lo voy a poner en la cajita de información, que no siguen el camino que sigue todo el mundo, que les apasiona su profesión, pero que siguen como los caminos en los que realmente creen, aunque sean disidentes, me suena generar bastante expectación. Por eso os digo que estoy abierta, tengo la mente abierta a todo este tipo de cosas que se salen un poco del patrón que más escuchamos y es lo que más me interesa traer al canal. También eso, pues dentro de las posibilidades de que la persona quiera venir y en este caso, pues si la persona, como ha sido, me dice, pues sí, sí, a mí me parece perfecto hacer una entrevista en YouTube, explicar mi trabajo, no me da vergüenza. Eso es lo que yo quiero, porque eso es lo coherente y eso es auténtico. Que si una persona está orgullosa de lo que hace, pueda explicarlo sin miedo, que haya diferentes puntos de vista, que a lo mejor hay cosas que a ti te parecen bien y a mí no. Y por supuesto siempre que sepáis que yo cuando hago una entrevista antes le paso las preguntas a la persona. O sea, yo no le pongo entre la espada y la pared en público ni lo voy a hacer jamás. O sea, si invito a alguien es para que sea una conversación relajada y nunca me voy a sacar de la manga en un momento dado nada, sino que está todo, digamos, consensuado previamente para que aunque después sea fluido, que la persona no se sienta acorralada, que a mí eso es algo que me parecería fatal que me hiciesen, ¿no? Sobre todo porque hay muchos tipos de divulgadores en redes sociales y si tú hablas de una cosa y no hablas de tu vida personal, ¿quién soy yo para preguntarte de tu vida personal? O sea, pues absolutamente nadie, ¿no? Entonces, eso nunca lo voy a hacer.
Pero bueno, creo que no tenía nada más, ninguna novedad que contaros. Contadme vosotros a mí, ¿os sorprende esta teoría? ¿Alguna vez lo habéis pensado? A mí me ha parecido flipante y me parece empoderadora para las personas que sufren esta condición y que se sienten muy poco entendidas, ¿no? De, oye, pues mira, esto ha tenido sentido para que el ser humano llegue hasta donde está hoy en día, e igual que cuando le llevábamos a nuevas tierras y se podían recuperar, pues yo me puedo recuperar también, ¿no? Así que ya sabéis, comida con forma de comida, comida nutritiva, comida saciante y nada de cositas light, de chicles, de beber no sé cuántas cosas al día para enmascarar vuestra hambre, que eso os va a impedir que todas las cosas buenas que vosotras tenéis y que os pueden hacer brillar salgan a la luz y os permitan pues, disfrutar de vuestra vida y también hacer la vida de los demás mejor. A mí personalmente, como nutricionista, me encantaría poder ayudar a todas las personas que tienden a restringirse, a que se sientan a gusto en su cuerpo comiendo comida sin forzarlas a comer comida basura en absoluto, a que sientan seguridad con lo que están haciendo, a que se sientan respetadas, valoradas, eh, y que a entender, ¿no?, su sufrimiento y a respetar hacia dónde quieren evolucionar, sin forzarlos a eso, a hacer algo malsano que no quieren hacer, que es lo que muchas veces yo creo que se hace. Bueno, tú eres un pobrecito que no puedes pensar por ti mismo, pues tranquilo, que ya que te elija tu madre en el menú del bar las croquetas y la Coca-Cola, ¿no? Que eso me da muchísima pena. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, que os haya podido entretener, aunque sea así un vídeo un poquito más leído, pero me parecía interesante ser fiel a sus palabras. Descargaos la guía, compartir la página de esa mujer con las personas que creáis que le pueda ayudar, que entre todos podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Así que nada, os leo, que aunque no conteste siempre os leo, así que si tenéis alguna sugerencia y tal, la iré viendo. Y ya sabéis que siempre os dejo en la cajita de información mis redes sociales y mi página web. Lo digo porque yo muchas veces publico cosas en Instagram que igual me preguntéis por aquí y ahí ya estoy diciendo. Así que tengáis una muy feliz semana.